Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes, ya 23 de julio. Es una jornada de hoy, en la primera parte muy larga, muy extensa de parte de Monseñor Romero. Extensa y profunda. Voy a nada más a tener un par de comentarios porque, como les digo, son tantas las cosas que trata Monseñor Romero en este segmento del diario. Voy a comenzar diciéndoles que Monseñor tiene una reunión en el arzobispado, pero curiosamente llegan unos fotógrafos de revistas norteamericanas, le hacen una sesión de fotos. Lógicamente no es el estilo de Monseñor, no estamos hablando de, por decir, no es la Madonna, no es Jacqueline Carroll, no es cualquiera. 15 minutos en varias poses, para Monseñor, ese no es el mundo, no es una estrella de Hollywood, pero había que complacer a esa revista. Y luego Monseñor en el arzobispado atiende a todo tipo de personas, gente pobre, víctimas de la violencia, y vamos a pensar que aparte de todo esto hay preocupaciones, como veíamos ayer, sobre la radio y sobre cómo va la economía. Note usted cómo abordan el tema ahora de la reconstrucción de la catedral. Nuestra catedral tomó fuego en la década del 50 y empezó un proceso de reconstrucción. Entonces están debatiendo, paramos, seguimos. Técnicamente parar significa gastar más dinero que continuar, mejor, bueno, entonces sigamos. Fue Monseñor a almorzar también con los seminaristas claretianos. No olvide usted que en sus primeros años de seminarista, cuando Monseñor empezaba a estudiar para sacerdote, quienes le acogieron en San Miguel, en su departamento de origen, fueron los claretianos. Monseñor guarda estima por ellos. Luego, curiosamente, esto no lo voy a juzgar, solamente voy a plantear que Monseñor tuvo una misa por un niñito, no sabemos cuántos años, dicen nada más pocos años, que murió víctima del cáncer, un niño. Monseñor celebra la misa y le da un carácter pastoral, llamando a ese niño una flor, y que Dios, esto es un tema lógicamente no para discutirlo hoy, Dios tomó esa flor y se la llevó para su jardín. Es una manera de darle palabras de esperanza a la familia, porque nunca debió morir un niño a corta edad, menos por una enfermedad tan salvaje como es el cáncer. Luego dice una reunión a la Junta, donde van a discutir los criterios y actitudes que hay que tomar acerca de las tomas de nuestro templo. Se acuerda que ayer quedó ese punto planteado, vamos a estudiarlo después y ahora lo estudian. Y Monseñor dice una cosa que para muchos, espero que usted no sea de esas personas, muchos no están preparados para escuchar esto que voy a decir, porque es la postura política de Monseñor Romero. En un tiempo normal, tomarse un templo es un sacrilegio. Tiempo normal. Y Monseñor distingue los tiempos normales de los tiempos anormales. Y dice él, estamos en un tiempo anormal, en una situación anormal. Por eso, dice él, tenemos que tomar aquel presagio, aquel adagio de Jesús,
no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y en este sentido, el hecho de que las organizaciones se tomen un templo, como estamos en un tiempo anormal, no es normal. Entonces dice, la ocupación de templos, cuando se han cerrado todos los cauces de expresión, son un mal menor. Esto no cualquier pastor, no cualquier obispo, no cualquier papa se atreve a decir. Como estamos en una situación anormal, entonces que se tomen los templos es un mal menor. Si no hay donde expresarse, que se tomen los templos, porque estamos en una situación anormal. Monseñor no condena, pero como es una reunión colegiada, no está él solo, sino hay varios, se acordó, dice, como idea, cerrar la catedral, la iglesia del Rosario y del Calvario, ya que son las tres más apetecidas, sin publicarlo, y que permanezcan cerradas mientras se busca un lugar de culto distinto de la iglesia mientras pasa esta situación. Dispuestos a cerrar los templos, si están cerrados no hay por donde se metan y los tomen. Pero lo ordinario de una toma de un templo, ¿cómo es? Vamos a la misa, los que nos vamos a tomar, y cuando todo el mundo se va, los que nos quedamos ahí decimos, cierren las puertas, y cerramos las puertas, y este templo está tomado. Bueno, así era la práctica de la toma de templos. Bueno, si están cerrados, no celebramos misa ahí, es una idea. También Monseñor recibe la visita de Sor Judith, o Judith. Era una hermanita religiosa que la habían echado para Guatemala, pero ya la regresan y vuelve a trabajar allá en el paraíso Chalatenango. Por último, Monseñor recibe a una familia muy cristiana, muy creyente, que le han quemado un bus y era lo único que tenían para vivir. Y el bus era un préstamo, así que esa quema del bus les deja endeudado. Y Monseñor, las palabras que puede decir es: ánimo, ánimo, ánimo. Oigamos a Monseñor. Miércoles 19 de septiembre. El trabajo en el arzobispado comenzó hoy cediendo espacio a dos fotógrafos de revistas norteamericanas que me pidieron posar para ellos. Me entretuvieron unos 15 minutos tomando una inmensa cantidad de fotografías que les dije que primera vez que me obligaban a tomar tantas poses como si fuera un artista. Luego siguió el trabajo de entrevistas, la mayor parte hoy gente muy pobre o angustiada por situaciones de injusticia, madres de desaparecidos, a quienes traté de decir una palabra de aliento o dar alguna orientación para sus dificultades. La reunión culminó esta mañana con el trabajo sobre la economía del trabajo de la catedral. Las ocupaciones han venido a traer graves trastornos en el culto y en la construcción de nuestra catedral. La Comisión de Administración tomó muy cordialmente el problema y señaló 3 soluciones. Que no se suspendiera el trabajo, porque de suspenderlo era difícil volver a reanudarlo y se perdería una inmensa cantidad de dinero, ya que toda la armazón de la cúpula se echaba a perder y por tanto era necesario aportar lo que se necesita para terminar la cúpula, aunque sea sacando el dinero de otra parte. Y se ofreció sacar del banco prestado sobre nuestras mismas cédulas hipotecarias o pedir al padre Sainz, a quien se le ha prestado un dinero para su construcción, adelantar su devolución. O finalmente, pedir a la cooperativa sacerdotal acelerar la compra del mesón que tiene propuesta su compra. Todo se encargó concretamente a algunos de los asistentes que, como repito, todos están con buena voluntad de sacar a flote esta dificultad. También se habló de hacer un viaje a Europa visitando instituciones de ayuda para solucionar este problema económico, al que se podía sumar también la necesidad de construir una casa para el obispo, ya que no la tiene, y para las oficinas de la curia que también faltan en la arquidiócesis. Fui a almorzar con los seminaristas claretianos en Santa Tecla, un simpático grupo de 9 muchachos y un sacerdote que los atiende, con quienes compartimos
momentos, de muchos recuerdos para mí, con el espíritu de los claretianos que alimentaron mi primer seminario menor en San Miguel. Fue muy interesante el diálogo de mesa y sobremesa, y quedaron, creo, muy satisfechos, así como a mí me dieron también mucha animación. Por la tarde comenzó mi trabajo con una misa celebrada por un niñito de pocos años que murió víctima del cáncer. Prediqué a sus afligidos padres y acompañantes cómo Dios, al llevarse estas florcitas del mundo, nos está diciendo que no todo está perdido y que en medio de tanto odio y tanta violencia y tanta cosa desagradable, el mundo puede ofrecerle al Señor las mejores flores para su trono, nuestros niños. Y en segundo lugar, que nos insinuaba esto, la necesidad de sufrimiento que el mundo tiene para salvarse. Que Cristo crucificado sigue redimiendo al mundo desde el sufrimiento y desde el dolor. Luego asistí a la junta para estudiar los criterios y actitudes que hay que tomar acerca de las tomas de nuestros censos. Nos asesoró canónicamente Monseñor Rivera, y el padre Fabián aportó una muy buena reflexión pastoral. Se hace ver que en los tiempos normales estas ocupaciones son profanaciones que el derecho sanciona y que en efecto hacen mucho mal, sobre todo en el sentido de descristianización de nuestra gente, pero que la situación es anormal, y así como Cristo dijo, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y así como en circunstancias anormales se permitió comer los panes de la proposición, así la ocupación de templos, cuando se han cerrado todos los cauces de expresión, son un mal menor, y por eso la reflexión debe ser únicamente para alimentar nuestros criterios, pero no para aparecer como rechazando una necesidad de quienes deben manifestar las inquietudes del pueblo. Por otra parte, en concreto se acordó cerrar la catedral, la iglesia del Rosario y del Calvario, ya que son las tres más apetecidas, sin publicarlo, y que permanezcan cerradas mientras se busca un lugar de culto distinto de la iglesia, mientras pasa esta situación. Por último, recibí ya muy noche la visita de Sor Judith, a quien habían expulsado, pero gracias a Dios han devuelto de Guatemala, y seguirá trabajando en el paraíso de Chalatenango. Lo mismo me visitó una familia que llorando me decía, venimos como hijos a un padre a decirle nuestro sufrimiento porque nos han quemado un bus que era nuestro negocio, nuestra manera de vivir, y hoy nos deja sumamente comprometidos económicamente. Les di palabras de aliento y me alegró que él es alcohólico anónimo y es una familia que bajo la inspiración carismática del Espíritu Santo ha hecho progresos en la maduración de su fe y de su esperanza. Y les dije que tenían ellos el secreto de la solución en una gran fe, pero que al mismo tiempo trabajaran porque Dios tendría que bendecirlos así como los estaba probando. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este martes de la semana número 16 del tiempo ordinario, martes 23 de julio. Sepa usted que hoy vamos a despedir al profeta Miqueas y mañana comenzamos con otro de los profetas mayores, que es Jeremías. Lo digo por si usted quiere comenzar leyendo al profeta Jeremías, maravilloso, vale la pena. El profeta Miqueas hace una salida olímpica, llamémosle así. Ha sido duro con el pueblo, ha sido incisivo, férreo, sí, como cualquier profeta, pero fíjese que el día de hoy, que es el retiro, digamos, de la reflexión del profeta Miqueas, estamos en su último capítulo, el capítulo 7, deja una puerta abierta. Claro que es duro escuchar a un profeta, pero la dureza de un profeta no aplaca la misericordia de Dios. Dios quiere ser misericordioso y ofrece misericordia. Miqueas 7, del 14 al 20, dice lo siguiente: apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia.
al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galaad, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la despedida del profeta Miqueas. Ya terminó la reflexión del profeta Miqueas, profeta menor, solo 7 capítulos. Isaías tiene 66, profeta mayor, porque escribió mucho, por eso se llama mayor, y los que escriben poco se llaman menores. Y hay unos profetas que no escribieron, Elías, Samuel, Agías, ellos no escribieron, solo aparecen en la historia así. Mire, yo voy a aprovechar la despedida de Miqueas para explicar un poquito cómo es la evolución del pueblo de Israel. En los orígenes aparece Abraham, antes se llamaba Abraham, y el cambio de nombre tiene un significado en la Biblia. Cuando Dios le cambia nombre a alguien o a algo, es porque Dios lo hace propiedad suya. Jesús hizo lo mismo. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Kefas, te llamarás Petrus, te llamarás Piedra, porque a la hora de que yo te llamo, ya eres mío. Esto pasó con Abraham. Abraham era de Mesopotamia. En el mundo antiguo hay dos potencias. Estamos hablando del mero origen. Mesopotamia y Egipto. Egipto era pequeñito. Mesopotamia era inmensamente grande. De ahí vienen los primeros códices de reglamento, nacieron en Mesopotamia. El código de Hammurabi y otros. Aquí estamos hablando de que Abraham viene de esta cultura de Mesopotamia, de Ur, de los caldeos, pero se desplaza hacia la otra gran potencia económica que es Egipto. Mesopotamia tiene una cantidad de dioses, Egipto tiene una cantidad de dioses. En Egipto, por esa trayectoria que toma Abraham, ya cuando es propiedad de Dios, hace que su descendencia se instale en Egipto. Pero Abraham compró una porción en el cerro Hebrón, en el monte Hebrón. Él la compró, no se la regalaron, no se la robó, no la ocupó. Él la compró. Y esta tierra comprada, no tenemos el límite de dónde hasta dónde, pero él quiso comprar, se la quisieron regalar los hititas, pero él dice, no me la regalen, yo la voy a comprar. La compra y establece ahí el lugar de residencia de su familia y de su descendencia. Ahí enterró él a su esposa, ahí lo enterraron a él, ahí enterró Isaac a su esposa, ahí enterraron a Isaac, pero Jacob ya no, solamente Abraham e Isaac, porque Jacob migró con sus 12 hijos, con sus 13 con Dina, se fueron a Egipto. Este grupo de israelitas, hebreos, de ahí viene la palabra hebreo del monte Hebrón, pero ahí vamos a ver, ellos llegan
a Egipto y en Egipto hay un montón de dioses. Dios libera a este pueblo de Egipto cuando eran tribus, en el desierto los hace pueblo y después los hace pueblo suyo. Esa danza, pelea entre Jacob y el ángel, una gran pelea que algunos estudiosos dicen puede ser un ángel o puede ser el mismo Dios, pero hay una pelea toda la noche que al final, dicen los analistas, los estudiosos, que en vez de pelea terminó siendo una danza. Y en esa pelea, danza, hay un trato. Jacob le pide la bendición a ese ser misterioso llamado ángel o llamado Dios y le dice, te doy la bendición y ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Cuando Dios le cambia nombre a alguien, lo hace de su propiedad. Este Jacob, que se estableció en Egipto, tenía una infinidad de dioses, pero al salir de Egipto, empieza la experiencia, que es de lo que habla el profeta Miqueas hoy, de un contacto directo con un Dios, ya no con el montón de dioses de Mesopotamia y el montón de dioses de Egipto, no, con un Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ese seré es bien futuro. El pueblo lógicamente no ha aprendido todavía a tener un solo Dios. Por eso caen en la tentación del becerro. Porque ellos vienen de una cultura en donde hay una cantidad enorme de dioses. Para todo hay un Dios. Se comprende por qué el pueblo no tiene la experiencia de relación con un solo Dios, como nosotros y nosotras. Hoy no se nos ocurre tener un segundo Dios, solo tenemos uno, pero esto es después de 3250 años. No. Ahora, en lo que estamos hablando con el profeta Miqueas, estamos hablando del siglo VIII, 750, 60 años antes de Cristo, aquí hay una concepción de Miqueas. Dice él, ¿qué Dios es como tú? Fíjese esa expresión. Ellos vienen de un ambiente donde hay montones de dioses. Cuando están en el desierto, Dios les promete, les propone que ellos van a ser su pueblo y Él va a ser su Dios. Pero cuando van conquistando la tierra prometida, conquistan Basán, Galaad, Moab, Edom, van conquistando Filistea. Todos esos pueblos tienen sus propios dioses. Y otra vez, este pueblo va cayendo en la tentación. Cuando hemos visto al profeta Elías, ellos están adorando también al dios Baal. Y no solo es un Baal, es un montón de Baales. Por eso Elías es celoso. Elías sí ya tiene la confianza y la certeza de que existe un solo Dios. Aquí, en Miqueas, todavía no hay esa conciencia. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía? ¿Qué Dios? Es que hay otros dioses, pero el de nosotros es el mejor. Hasta aquí lo vamos a dejar, porque esto es lo que, así termina el profeta Miqueas, dejando una puerta abierta. No hay otro Dios como nuestro Dios. O sea, hay un montón de dioses todavía, pero el de nosotros es mejor, porque este perdona, porque este tiene misericordia, porque este no nos va a abandonar, porque este no guarda el enojo para siempre, porque las características de un Dios, diciendo este Dios es mejor que todos los dioses, pero no están negando que hay otros dioses. Va a haber un momento, cuando estudiemos más a los profetas, vamos a darnos cuenta que hay una conciencia de un solo Dios. Cuando estudiemos los macabeos, veremos el celo de los macabeos es por ser fieles al único Dios. Cuando Nabucodonosor se quiere considerar Dios, no, tú eres de oro, de hierro, pero tus patas son de barro, sos frágil, no sos Dios. Entonces, esta figura
de varios dioses, pero el mío es el mejor, es en el tiempo de Miqueas todavía. Años 750, 760, antes de la llegada de Jesús. Quería explicar esto porque muchas veces el lenguaje nos confunde. Cuando entonamos o leemos un salmo, debemos darle perfectamente el carácter de identidad. ¿Nuestro Dios es uno solo o es el mejor de todos los dioses? Esta concepción de mi Dios es mejor que todos los dioses obedece a esta época. Hoy podemos decir nosotros y nosotras que nuestro Dios es el mismo Dios judío, es el mismo Dios musulmán, es el mismo Dios hindú, el mismo Dios chino, el mismo Dios de todas las culturas. No hay un Dios para este, un Dios para aquel. Esa conciencia nosotros, los que somos monoteístas, las tres religiones monoteístas son la hebrea, la musulmana y la cristiana. Nosotros que manejamos una cultura monoteísta, una religión monoteísta, no tenemos esa dificultad. No es que nuestro Dios es mejor que todos los dioses, no, solo hay un Dios. Creemos en un solo Dios, dice el credo. Ni siendo constantinopolitano, cualquier credo, nosotros decimos, creemos en un solo Dios. No creemos en el mejor Dios. No, esta es la concepción que nos deja Miqueas, pero deja la puerta abierta. El Dios de nosotros es mejor que todos los dioses. Hasta aquí alcanzó a llegar el profeta Miqueas. Pero deja la puerta abierta porque Dios no los va a castigar. Él volverá a compadecerse. No guarda rencor para siempre. Nuestro Dios, que es mejor que todos los dioses, es misericordioso. El evangelio de hoy está tomado de Mateo en el capítulo 12, versículos del 46 al 50, y dice lo siguiente. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como no tengo el estilo, no quiero tener el estilo del Padre Luis Toro y otro montón de sacerdotes y predicadores que son proselitistas y fundamentalistas, como usted quiera. Acuérdese que la técnica que yo utilizo en este programa es más técnica formativa, más que exhortativa. Usted tiene que parecerse a la Virgen, no es este el estilo de este programa. El programa es más formativo, porque este programa lo que pretende es que comprendamos los textos en su contexto. Por esto, cuando yo les voy hablando de Mateo, y les insisto tanto en que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, es porque tenemos que leer este texto, por ejemplo, Mateo 12, del 46 al 50, tenemos que leerlo en su contexto. Aquí no es si María tuvo más hijos, ese no es el tema. Aquí no es si Jesús despreció a María, no es ese el tema. El tema es quién es del reino de Dios y quién no es del reino de Dios. Maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan. Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo desde los 3 grandes capítulos, Mateo 5, 6 y 7, Sermón de la Montaña, donde Jesús da su nueva ley, porque es el nuevo Moisés. Hemos pasado el capítulo 8, donde Jesús hace milagros para parecerse a Moisés. Hemos estudiado el capítulo 9, donde Jesús supera a Moisés, porque Moisés no tiene poder, Jesús sí. Hemos estudiado el capítulo 10, donde tenemos el discurso de instrucción a los apóstoles. Ustedes tienen que ser así.
Hemos estudiado el capítulo 11, donde Jesús habla a las naciones, y estamos estudiando el capítulo 12, terminando ya el capítulo 12, donde Jesús entra en conflicto, porque Él es más que Moisés, es más que el templo, es más que Salomón, es más que Jonás, y es el dueño del sábado. En este contexto aparece María, y proselitistamente, si quieren, vamos a dejar lo que llega con algunos parientes de Jesús. Si usted quiere creer que son hermanos, siga creyendo, no se preocupe. La conclusión es que no hay manera de probar que sí, no hay manera de probar que no, pero yo por eso no me meto en esos temas. En este contexto de confrontación que tiene Jesús con los letrados, los fariseos, los escribas, en este contexto de confrontación, Jesús está instruyendo. Llega su familia carnal, María, sus parientes o sus hermanos, como usted quiera. Hay un gran teólogo, profesor de nosotros en la UCA, de la Universidad de Comillas, España, el padre José María Castillo. Él afirma que estos son hermanos de Jesús. Pablo Richard también habla de hermanos. Ellos tendrán sus razones y sus fundamentos. Yo no me meto en eso. Llega la familia carnal y Jesús da una sentencia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Estos, los discípulos, no los 12. Señalando con la mano a sus discípulos, usted va a distinguir discípulo de apóstol. Apóstol son los enviados. Jesús envió a 12, por ahora envió a 12. Después va a enviar a 72, según Pagola, pueden ser 72 o 72. 70 supervisados por 12. Esto es un lenguaje de la hermenéutica. Estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Los discípulos, no los 12. Yo quiero que tengamos cuidado con esto. Cuando hablamos de discípulos, no son solo los 12. Son los 12 más los demás que están ahí alrededor. Cuando, no nos va a dar tiempo ahora, pero cuando yo estoy planteando aquella figura del movimiento de Jesús, es esto. Aquí Jesús plantea que su mamá, que sus hermanos y sus hermanas son los discípulos. Pero la pregunta entonces es, María, sus hermanos y sus hermanas carnales de Jesús, ¿son o no son su familia? Es que todo el que hace la voluntad de mi Padre, y María es la primera, según Lucas, no según San Mateo, según Lucas, es la primera en hacer la voluntad del Padre. Que se haga en mí, según tu voluntad. Rezamos en el Ángelus nosotros, porque eso fue lo que le dijo ella al ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Vas a ser mamá. ¿Cómo es posible? Yo no tengo hombre. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y que se haga en mí. María es la primera, según Lucas, en cumplir la voluntad del Padre. Mi Padre me dijo que yo iba a ser mamá sin intervención de hombre. Y yo dije que se haga en mí su voluntad. Entonces María no está excluida. No es que ahí Jesús despreció a María. No. Mi madre y mis hermanos, estos son mi madre y porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí hay un cambio radical. No es el que se circuncida, no es el que nació en las 12 tribus de Israel, no, el que hace la voluntad de mi Padre. Y María hizo la voluntad del Padre, por lo tanto es mi madre. Y aquellos
parientes, hermanos, si hacen la voluntad de mi Padre, son mis hermanos, son mis hermanas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.